Otra herramienta digital es nuestro software de cálculo, que nos permitirá realizar un cálculo de anclaje muy rápido y sencillo. Desde nuestra página web introduciremos www.speedpasslode.es, clicaremos en soporte y servicios, software de cálculo. En esta pantalla iremos a la parte inferior y haremos clic aquí. Versión web. Veremos la página principal de nuestro software de cálculo. Seleccionamos aplicaciones y deberemos en un inicio introducir el país y el diseño estándar que queremos usar para realizar nuestro cálculo. Además del idioma, unidades, perfil de usuario y el ambiente, si son perfiles normalizados europeos o no. Y seleccionaremos OK. En primer lugar, veremos las aplicaciones disponibles. Hasta 7 aplicaciones para realizar nuestro cálculo. Un cálculo general, una barandilla. Podemos seleccionar una barandilla para verlo cómo cambia el apartado 3D. En cada momento podemos observar el 3D y una imagen en 2D de nuestra aplicación. Además de un soporte de fijación, un perfil normalizado en un muro pantalla, por ejemplo, una placa en ángulo, un poste de iluminación, un conector metálico, una aplicación para vigas de madera, por ejemplo, y por último, una aplicación de barra corrugada. Un cálculo de uso estructural, por ejemplo, un muro pantalla con una losa, en soportes de estructura de hormigón. Vamos a realizar un ejemplo de cálculo general. En primer lugar, seleccionaremos el tipo de pletina. Si no sabemos la distribución de las perforaciones, seleccionaremos NP, que nos permitirá una amplia distribución. Debemos seleccionar siempre la cantidad de perforaciones. Dejaremos 2 en el eje horizontal y 2 en el eje vertical. Añadir el tipo de acero de la placa base. El tipo de acero convencional que podemos encontrar en la mayoría de los casos será un acero 235JR o 275JR. La separación, el tipo de perfil. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, de una IPE, perfil normalizado, una viga de acero de un tamaño 120. La separación del anclaje. Normalmente estaremos siempre en contacto con el soporte. Y ya habremos seleccionado el apartado 1, aplicaciones. Como veis, se trata de 6 pasos distintos que deberemos respetar. Deberemos respetar siempre el orden de los apartados. Una vez hemos rellenado el apartado 1, aplicaciones, podemos comprobar en la pestaña de 3D que la aplicación definida es correcta, además de la pantalla 2D. El siguiente paso sería 2, dimensiones. En este apartado lo que haremos será dimensionar la placa base. Por ejemplo, por defecto viene 250 milímetros. Vamos a poner 300 y veréis cómo se modifica en el dibujo. 300 por 300. Y seleccionaremos en el eje vertical una aplicación, por ejemplo, de una viga en un muro pantalla. Y comprobamos que el 3D es correcto. El siguiente apartado, espesor de la pletina. Normalmente es la ingeniería la que nos da estos datos. Suele rondar entre 8 y 12 milímetros el espesor siempre de la pletina.
dependerá siempre de la ingeniería. Y escoger la separación de los anclajes. En este caso, viene predefinido 120 milímetros. Podemos cambiar, introducir 130, 140 milímetros y veremos cómo cambia en las ventanas de la derecha, tanto en el eje X como Y. Algo característico en cuanto al dimensionado de las perforaciones es que podemos definir la coordenada del punto. Por ejemplo, el punto 1, señalado en la parte derecha con el número 1, vamos a desplazarlo en el eje X, por ejemplo, 10 milímetros, introduciendo en la columna de X menos 55 y nos desplazaremos 10 milímetros hacia la derecha. Estaremos 55 milímetros desplazados del eje central. Y observamos cómo se desplaza. Esto lo podemos realizar con todos los puntos del sistema. Y por último, en el apartado dimensiones veremos algo muy importante, como es la distancia a borde. En este caso vemos el símbolo de infinito. Por ejemplo, en un muro pantalla, si la aplicación se basa en el centro del muro pantalla, no tendremos en consideración la distancia a borde. Pero si estamos cerca de cualquiera de los bordes, deberemos indicarlo. Por ejemplo, vamos a colocar una distancia de 150 milímetros y veremos en el dibujo, en la parte superior, cómo ha cambiado el diseño. Así como en la parte derecha. En la parte superior y en la parte derecha tenemos una distancia a borde de 150 milímetros y en la parte inferior y en la parte izquierda el símbolo de infinito, lo que significa que no tendremos en consideración esa zona. Además, en este apartado podemos ver agujeros ranurados, podremos cambiar la posición del eje, podemos introducir una profundidad de anclaje. En este apartado, si la ingeniería nos indica ya la profundidad de anclaje a introducir, podremos, previamente al cálculo, introducirla. Simplemente haciendo clic en especificar profundidad de anclaje. Y por último, añadir un coeficiente de placa, que en la mayoría de los casos será igual a 1. Tercer apartado, material. En este apartado deberemos introducir los datos del soporte. En primer lugar, ¿qué tipo de hormigón tengo? Si tengo un hormigón C20-25 o en obra civil que podemos encontrarnos con hormigones de C50, C60, con límites elásticos mucho más elevados. Haremos un ejemplo con C25-30. Y el apartado fisuración del hormigón. Muy importante, deberemos seleccionar si nuestra aplicación se trata de un hormigón fisurado o no fisurado, que como ya sabéis consiste en cómo trabaje ese elemento estructural. Si consideramos que las tensiones, las fibras, están traccionadas en la zona donde realizaremos la aplicación, deberemos seleccionar hormigón fisurado. Si no, deberemos seleccionar hormigón no fisurado. Cabe decir, si seleccionamos hormigón fisurado, en la solución final, al realizar el cálculo, simplemente obtendremos un listado de anclajes con opción 1, es decir, diseñados para usarse en hormigones fisurados. Y por último, indicar el espesor del material base. Que sería esta zona de aquí. Vamos a poner 300 y veremos cómo esta dimensión aumenta. Por último, podemos indicar el tipo de armadura y sus condiciones. Hay casos excepcionales en el que la ingeniería nos puede indicar que el soporte, en este caso hormigón armado, tenga refuerzos muy espaciados, poco espaciados, si se trata de un agujero húmedo, seco, inundado, o si las temperaturas son muy extremas. En este caso deberemos cambiar estas referencias. Cuarto apartado, acciones. En este caso deberemos añadir
cuáles son las tracciones y los cortantes que posee el sistema. La ingeniería deberá siempre aportarnos estos datos. Además, es de una forma muy intuitiva. Por ejemplo, si modificamos los valores de NZ, simplemente seleccionando encima, veremos en el 3D una flechita indicando el orden de dicha acción y de cómo afecta en la pletina. Por ejemplo, vamos a añadir un valor de 20 kilonewtons. Como ya sabéis, N significa siempre tracción y V cortante. Si ponemos un valor negativo en el eje Y, en el cortante Vx, veremos cómo cambia el sentido del vector. Por ejemplo, vamos a añadir menos 4 kilonewtons. Y obtendremos un valor hacia la izquierda. Recordar que el sentido de los ejes Y para arriba, eje X a la derecha y eje Z a tracción, esos serían los valores positivos. Si queremos cambiar el sentido de los vectores, deberemos introducir valores negativos. Por ejemplo, menos 4 kilonewtons. Vamos a añadir también un momento. Lo normal sería un momento en el eje X, mx. Introduciremos un momento de 5 kilonewtons metro, por ejemplo. Bien, ya hemos elegido nuestras acciones. Además, si se trata de un cálculo sísmico, deberemos añadir una serie de parámetros sísmicos, como por ejemplo, si se trata de categoría sísmica C1, C2, y añadir las acciones correspondientes. Además, también podremos indicar si se trata de una aplicación expuesta al fuego. Si seleccionamos este apartado, como en el caso anterior, el listado que se nos mostrará una vez realizado el cálculo será únicamente de nuestros productos con certificación o resistencia al fuego. Volvemos a acciones estáticas y añadiremos rápidamente los valores NZ 20 kilonewtons, VI menos 4 kilonewtons y MX, por ejemplo, 3 kilonewtons metro. Vemos en el apartado derecho que sea correcto y nos dirigimos al apartado número 5, el método de cálculo. Este método, a grandes rasgos, podremos escoger si queréis que el método se base según el ETAC, la guía europea ETAC, o según el CEN, que sería normativa europea. Muchos de los cálculos los realizamos con la guía ETAC y dependerá de si es tipo 1 o tipo 2, es decir, si se trata de un anclaje que lo queremos considerar químico o si se trata de un anclaje de una aplicación, por ejemplo, de un sistema en el que la solución será únicamente de un anclaje mecánico. Para facilitar el cálculo, realizaremos un cálculo con el método ETAC 001 y lo consideraremos como primera opción. Método A, anexo C, de la guía ETAC 001. Si seleccionamos el TR029, únicamente tendremos soluciones con anclajes químicos. Cabe recordar que este año entra de obligado cumplimiento la normativa CEN 1992-4 del Eurocódigo 2. Esta normativa europea es de obligado cumplimiento y será únicamente obligado para los anclajes mecánicos en hormigón. Una vez hemos elegido nuestro método de cálculo, iremos al apartado calcular. El cálculo nos dará siempre un listado de anclajes de SPID. Vamos a filtrar el resultado. ¿Cómo filtraremos los resultados? Tenemos estas 6 pestañas que nos permitirá filtrar el resultado obtenido. En este caso queremos usar un anclaje químico. Por lo tanto, lo que haremos es, en la pestaña Todos tipos, seleccionaremos anclajes químicos. De esta forma obtendremos únicamente resultados con nuestros anclajes SPID, anclajes químicos. Bien, vamos a hacer el ejemplo
Viper Extreme con varilla roscada, M10x90 y una parte muy importante, la interacción. ¿Qué significa la interacción? La interacción se basa en el rendimiento del anclaje. Cuanto mayor sea el valor de la interacción, significa que estamos utilizando las prestaciones al máximo de este anclaje. En este caso, en el caso del Viper Extreme con varilla roscada 4 M10x90, estamos trabajando con una interacción del 52,4%. Un valor muy bueno. Normalmente podemos trabajar hasta 95%, 96%. Y en el apartado de la derecha, tanto en el 3D como en el 2D, podemos observar el eje de fibras neutras diferenciará dos zonas: la zona atracción y la zona de compresión. Zona de compresión, zona de tracción. En este caso podemos observar los 4 anclajes están trabajando a tracción. Hemos seleccionado el anclaje y vamos a obtener un informe muy rápido y sencillo de nuestro cálculo estructural. En primer lugar, guardaremos el informe para que podamos abrirlo posteriormente. Le daremos a guardar, añadiremos un nombre del proyecto, refuerzo estructural, y seleccionaremos, lo guardaremos en el escritorio para poder acceder rápidamente y lo abriremos desde el escritorio. Se guardará siempre en versión PDF. En este informe podremos ver toda una serie de apartados, pero me quiero centrar en la parte final. Podemos ver el dibujo de estáticas, las cargas añadidas, el resumen del anclaje escogido, Viper Extreme, más varilla roscada 4. Seguimos bajando, comprobamos las distancias del sistema, las coordenadas de los puntos, aquí. Y en esta tabla podemos observar un dato muy importante, que sería la profundidad de anclaje. Por ejemplo, en este caso nos ha dado un resultado de 90 milímetros de profundidad de anclaje. Según las cargas obtenidas, nos da este valor. Además del espesor mínimo del material base, 120 milímetros, diámetro de la perforación, 12 milímetros, recordar que es una varilla roscada de 10, el par de apriete de la instalación, 20 Nm, la calidad de acero de la placa, 275JR, perfil y diámetro de la perforación en la placa. Además de un dibujo de cómo instalar. Recordar, en la instalación de un anclaje químico siempre deberemos limpiar e insuflar el agujero. Podemos decir que hemos concluido nuestro cálculo estructural. Como veis, es una forma muy rápida con resultados coherentes, porque recordar, si durante el cálculo ponemos resultados que no son coherentes o no respetan la normativa, no podremos realizar un informe. También podemos descargar nuestros anclajes seleccionados para usar en BIM. Una vez realizado el cálculo con nuestro software de cálculo eXpert, en el apartado Download BIM Objects, si seleccionamos Download, obtendremos un fichero con el anclaje seleccionado en archivo Revit.